claim that in the ranks of our black shirt legions march the mighty ghosts of England's past. El hombre que ves en pantalla es Oswald Mosley, uno de los políticos más controvertidos y carismáticos del siglo XX. Admirado por unos, como un visionario nacionalista, y denunciado por otros como un peligro para el mundo. Oswald Mosley fue un aristócrata, parlamentario, y líder del movimiento británico fascista en los años 30. Pero, ¿quién fue realmente este hombre, que desafió al sistema político británico, con su retórica incendiaria, y sus ambiciones autoritarias? Mosley empezó en las filas del Partido Conservador, luego fue laborista, y finalmente fundó la Unión Británica de Fascistas. Mosley prometió revivir una nación en crisis, mas nunca pudo llegar al poder y poner en práctica sus ideas. En este video exploraremos su ascenso, su ideología, su fracaso político, y su legado posterior. ¿Fue Mosley un ambicioso político sin escrúpulos, o un malentendido profeta de su tiempo? Eso lo veremos en este video. Así que sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Sin más relleno, empecemos de una vez. Oswald Donald Mosley nació el 16 de noviembre de 1896, en Mayfair, Londres, en el nido de una rica y poderosa familia aristocrática. Su padre era Sir Oswald Mosley, V Baronet, y su madre, Catherine Maudie Duane Sidcote, tenía de igual forma una gran posición social. El padre de Mosley era primo tercero del 14º conde de Strathmore y Kinghorn, quien fue el padre de Isabel Bowes-Lyon, también conocida como la reina Isabel, la reina madre, la cual después sería reina consorte del Reino Unido, durante el reinado de Jorge VI, y también fue madre de la futura monarca británica, Isabel II. Los padres de Mosley se separaron, por lo que fue criado por su madre, y por su abuelo paterno, Sir Oswald Mosley, IV Baronet. El pequeño Mosley vivió una infancia llena de lujos y riquezas, estudiando en escuelas de alto prestigio, y viviendo en la gran mansión de su abuelo. Su abuelo tuvo una gran influencia en la creación de su posterior ideología política. El abuelo de Mosley lo crió bajo los valores del imperialismo británico, y él como aquella nación debía dominar varios territorios en el mundo. Debido a la posición económica de su familia, Mosley vivió una infancia bastante tranquila, pero todo cambiaría a partir de 1914. Y creo que ya todos sabemos qué pasó ese año. Mosley se enlistó en las filas del ejército británico en 1914, luchando primero en el 16º Regimiento de Lanceros, y después fue enviado a la Fuerza Aérea Británica. En 1916, Mosley sufrió de un accidente en la pierna, lo que lo dejaría con una cojera permanente. Después de aquel accidente, Mosley fue destinado únicamente para puestos administrativos durante el resto de la guerra. Mosley fue alentado por Frederick Edwin Smith a entrar en la política británica, por lo que Mosley decidió entrar al Partido Conservador. Rápidamente fue ganando influencia dentro del partido. A pocos meses de haber entrado, Mosley ya tenía la oportunidad de presentarse como candidato a la Cámara de los Comunes. Mosley consideró presentarse como candidato en Staffordshire, pero finalmente eligió el distrito de Harrow, el cual era conocido por ser un gran bastión político del Partido Conservador, lo que obviamente ayudaría a Mosley a ganar la elección con facilidad. El 23 de julio de 1918, Mosley compitió con otros 3 candidatos por la candidatura del Partido Conservador, para participar en las elecciones de diciembre. Mosley dio un discurso, y convenció a los 43 delegados de que él era la mejor opción para la agrupación, pero no convenció a todos. El principal rival de Mosley en la contienda fue el abogado Art Chamberlain. Él se quejó de que Mosley era demasiado joven para poder ser candidato, argumentando que él únicamente estaba ahí debido a su linaje aristocrático, el cual le daba múltiples contactos en la política británica. Mosley contraargumentó diciendo que muchos de los políticos más importantes de la historia de Gran Bretaña habían entrado al Parlamento a una edad joven, y que por ende él también podría hacerlo.
Al final, Mosley participó en los comicios electorales de diciembre de 1918, donde ganó por más de 11.000 votos de diferencia a Chamberlain, convirtiéndose así en el miembro activo más joven de la Cámara de los Comunes. Ya como miembro de la Cámara, Mosley dio diversos discursos, donde se opuso a cosas como la guerra, ya que su pensamiento era que el Reino Unido solo debería entrar en guerra si es que es atacado, mas no entrometerse en los conflictos armados de otras naciones. Aunque esto no era porque realmente fuera un pacifista o algo por el estilo, sino que él abogaba en que Reino Unido debía mantenerse alejado de las guerras, y en cambio mantener el imperio, mediante la exportación de valores civilizatorios a otros territorios, por medios que no involucraran el uso de las fuerzas armadas. También, Mosley ayudó a buscar la paz en Irlanda, que en ese tiempo se encontraba en una guerra por su independencia, llegando a participar en conferencias de paz para la isla. El tema de Irlanda lo toqué en otro video, por si gustas verlo. La idea de Mosley de lograr la paz en Irlanda, no fue bien tomada por los miembros de su partido, además de que Mosley tenía otras ideas que no concordaban mucho con las del resto de la agrupación. Por estos y más motivos, Mosley decidió salir del Partido Conservador en 1920, y su destino fue bastante diferente. En 1920, Mosley abandonó el Partido Conservador, y se convirtió en un político independiente, dentro de la oposición británica. Y también en ese año 1920, Mosley se casó con su primera esposa, una aristócrata llamada Lady Cynthia Curzon. Ya en 1924, Mosley se unió al Partido Laborista, el cual es un partido de izquierda, lo cual contrastaba con su anterior partido, que es un partido de derecha. La posible razón para la incursión de Mosley en el mundo laborista, pudo haber sido el oportunismo, ya que en las elecciones generales de diciembre de 1923, el Partido Laborista habría logrado formar un gobierno, liderado por Ramsay MacDonald. El 27 de marzo de 1924, Mosley solicitó su afiliación al partido, y unos días después, la unión de Mosley se hizo oficial. Mosley formó parte de la sección independiente, la cual era la más extremista del partido. La razón de Ramsay MacDonald para aceptar a Mosley, fue porque creía que los aristócratas daban a la organización un mayor respeto entre los votantes. Pero como posiblemente imaginarás, el cambio de bando no le vino nada bien a Mosley, ya que perdió su escaño en el Parlamento, hasta que lo recuperó en 1926, esta vez por el distrito de Smethwick. Y en 1929, Mosley fue elegido para ser canciller del Ducado de Lancaster. Antes de pasar al siguiente punto, hay que comprender cómo era el contexto político del Reino Unido en aquel tiempo. El Reino Unido controlaba varios territorios alrededor del mundo, siendo el imperio con mayor extensión territorial de la historia. Pero existía un problema, y ese era que desde ya hacía tiempo, el Reino Unido había empezado a perder prestigio en el mundo, en contraposición a los Estados Unidos, quienes estaban reemplazando al Reino Unido. Los Estados Unidos estaban ganando más y más poder en el mundo, y este poder se acrecentó más después de la Primera Guerra Mundial, siendo parte del proceso que los llevaría a ser una gran superpotencia. Además, la guerra había dejado varios daños económicos, como por ejemplo la Gran Depresión Británica de 1920 y 1921, que acrecentó la tasa de paro en el país. Ante esto, Mosley presentó un memorándum, conocido como el Memorándum de Mosley. El Memorándum de Mosley incluía algunos puntos como 1. Nacionalización de las industrias consideradas clave. 2. Aranceles elevados para proteger a la industria nacional. 3. Lograr la autarquía, es decir, lograr que el país fuera autosuficiente. 4. Aumentar la edad de finalización de la escolarización, y también de las pensiones, esto para reducir el excedente de mano de obra. 5. Crear obras públicas, con el objetivo de resolver la pobreza y el desempleo.
Y por último, crear un estado corporativo, que no es lo mismo que la corporatocracia, que como lo dije en el video de Antonio de Oliveira Salazar, el corporativismo busca agrupar a la población en una especie de gremios basados en los gremios de las sociedades medievales, con el objetivo de lograr una armonía social, a diferencia de la lucha de clases del marxismo, para que tanto empleador como empleado, colaboren conjuntamente en la producción de bienes y servicios. El documento fue aclamado por algunos sectores, como por ejemplo el reconocido economista, John Maynard Keynes. Pero fue rechazado por los laboristas, aunque Mosley intentó convencerlos, todo fue en vano, ya que de igual manera fue rechazado nuevamente. Así que después de la negativa laborista, Mosley abandonó el partido y decidió crear uno propio. En 1931, Mosley en conjunto a algunos ex miembros del Partido Laborista, conformaron el llamado Partido Nuevo. Al parecer no quisieron romperse la cabeza para pensar en un nombre más original. El caso es que la ideología de este partido, se formó en base al memorándum de Mosley, teniendo a este como el motor principal de su campaña. Aunque si intentamos plasmar al Partido Nuevo en el espectro político tradicional, nos encontramos en que realmente no cuadra dentro de la izquierda, ni tampoco en la derecha. Lo que nos deja como resultado, que el Partido Nuevo era parte de la considerada como tercera posición política. Y otra cosa que hay que aclarar, es que el partido hasta ese entonces, no era fascista. En cuanto a la financiación, la organización recibió dinero por parte de algunos sectores de la aristocracia británica, e incluso el propio Mosley llegó a poner de su bolsillo para financiar la campaña del partido. La asociación política también contó con su propia fuerza de ataque, que serían denominados como los Beef Boys. Pero al final, el partido fue un completo y total fracaso, ya que en las elecciones de 1931, el partido únicamente consiguió el 2% de los votos. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo. Luego del fracaso electoral, Mosley comenzó una gira alrededor de Europa, para conocer otras posiciones políticas que estaban surgiendo en varios países. En uno de estos viajes, Mosley conoció a Benito el Calvito y su régimen fascista en Italia. Mosley se enamoró por completo de la ideología fascista, así que él mismo quería crear su propio movimiento fascista en Gran Bretaña. Si bien ya existían algunos movimientos similares en Reino Unido, estos eran de un tamaño bastante pequeño. Así que Mosley se decidió por crear la Unión Británica de Fascistas, por sus siglas, BUF, un movimiento político que tenía el deber de agrupar a todos los fascistas británicos en un solo lugar. La BUF, en un principio utilizó el símbolo fascista más clásico, es decir las faches, pero después en 1935, adoptaron esta bandera roja, blanca y azul, la cual tiene un característico círculo azul, con un relámpago blanco en el medio. La ideología de la BUF, se centraba en los siguientes puntos: la autarquía, el proteccionismo económico, el ultranacionalismo, el imperialismo, el monarquismo, el autoritarismo, la nacionalización de industrias clave, el antiliberalismo, el anticomunismo, y luego de las buenas relaciones de Mosley con el señor del bigote, también se le sumaría el antijudaísmo. Prueba de ello, fueron diversos ataques de los miembros de la BUF contra judeo-británicos durante los años previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los discursos de Mosley, el cual era un gran orador, incluían todos estos principios ideológicos en ellos. En su mejor momento, la BUF llegó a contar con hasta 50.000 miembros. También los Beef Boys se convirtieron en las denominadas como las fuerzas de defensa fascistas, los cuales solían vestir de negro y realizar el conocido popularmente como saludo romano. La BUF llegó a tener el apoyo de un importante diario como lo fue el Daily Mail, o eso al menos en sus inicios. Ya que en junio de 1934, en un mitin político de la BUF, un conjunto de antifascistas comenzó a manifestarse ahí, lo que provocó una batalla entre fascistas y antifascistas. Estos disturbios fueron conocidos como los disturbios de Olimpia.
Además, desde 1934, Mosley comenzó a presentar un antijudaísmo explícito en sus discursos, lo que obviamente no fue del agrado de muchos. Por estas razones, el Daily Mail le retiró su apoyo, y también no pudieron presentarse a las elecciones generales de 1935. Además de ello, la Booth comenzó a perder financiamiento, por lo que nuevamente, Mosley tuvo que poner dinero de su bolsillo para financiar a la Booth. Otro suceso que hizo que la Booth perdiera popularidad, fueron los acontecimientos de Cable Street, ocurridos el 4 de octubre de 1936, sucede que los miembros de la Booth, organizaron una marcha en el este de Londres, una zona que en ese momento, estaba ampliamente poblada por judeo-británicos, los cuales intentaron evitar la marcha mediante una colecta de firmas, consiguiendo cerca de 100.000 firmas. Pero nada de esto detuvo a la Booth, quienes realizaron la marcha sobre Cable Street, lo que generó una batalla campal entre fascistas, judíos, sindicalistas, comunistas, y la policía de Londres, la cual finalizó con varios heridos y detenidos. En el aspecto electoral, la Booth nunca logró buenos resultados electorales, únicamente participaron en elecciones pequeñas, pero nunca llegó a participar en las elecciones generales, y también, el número de miembros había caído desde los 50.000 miembros en 1934, hasta únicamente los 9.000 miembros para 1939. Pero lo peor que les pasó, fue que en el año 1940, el gobierno británico ilegalizó a la Booth, por lo que sus líderes serían encarcelados, entre ellos el protagonista de este video, Oswald Mosley. Mosley fue detenido el 23 de mayo de 1940, aunque anteriormente el MI5 ya lo tenía en la mira. Por si no lo saben, el MI5, es el servicio de inteligencia británico del interior. El caso es que el MI5, se había infiltrado en la Booth, e incluso monitorearon a Mosley, con micrófonos secretos. Esto porque Mosley, era considerado como una amenaza al sistema británico. Mosley fue encarcelado por 3 años, hasta que el ministro del Interior, Herbert Morrison, ordenó su liberación en noviembre de 1943, la solicitud fue enviada a la Cámara de los Comunes. Luego de un intenso debate, la solicitud de Morrison fue aprobada por 327 votos a favor, y 26 en contra, así que Mosley finalmente fue liberado. Al momento de su liberación, Mosley estaba enfermo, ya que padecía de flebitis, y pasó el resto de la guerra bajo arresto domiciliario, y una gran supervisión policial. Luego del fin de la guerra, la imagen internacional de la ideología fascista, estaba extremadamente manchada, y creo que no hace falta mencionar las razones. Así que Mosley y otros ex miembros de la Booth, fueron perseguidos por su pasada vinculación al fascismo. Pero esto no evitó que Mosley siguiera participando en política, ya que en 1948 creó el denominado como Movimiento de la Unión, el cual tenía como mayor objetivo, el establecer una sola bandera para el continente europeo. El objetivo tenía el nombre de, Europa, una nación. El proyecto paneuropeo, aparte de unificar Europa, quería una Europa pura, ya que Mosley era un gran opositor a la inmigración. Un ejemplo de ello, fue que tras las modificaciones de la Ley de Nacionalidad Británica de 1948, ocurrió una mayor migración de países de la Mancomunidad hacia la Gran Bretaña. Mosley apostaba por la remigración para resolver este problema, el cual sería un problema extremadamente pequeño, en comparación al problema de inmigración masiva que existe actualmente en Europa. Mosley también propuso dividir las colonias africanas del Reino Unido, en zonas de blancos, y en zonas de gente de color, o básicamente, un apartheid, tema al que también le hice un video. Pero estos planes de Mosley no tuvieron casi nada de atención, ya que para ese entonces, el Movimiento de la Unión, era un partido extremadamente pequeño, y sumémosle el gran odio que tenían los británicos hacia el fascismo, hizo que el partido fuera de igual manera que la Booth, un completo y total fracaso, únicamente participando en elecciones pequeñas, donde nunca lograron un solo escaño para el Parlamento.
En 1962, Musli intentó crear el denominado como Partido Nacional de Europa, un partido que debía reunir a todas las corrientes nacionalistas del continente, bajo una sola agrupación. Y adivinen qué pasó, exactamente fue otro fracaso más, ya que la idea ni siquiera llegó a materializarse. Esto porque los demás grupos políticos no lograron ponerse de acuerdo, y prefirieron continuar con su independencia partidaria. Ya en la década de 1970, Musli abandonó la política, y simplemente decidió vivir en paz los últimos años de su vida. Hasta que finalmente, Musli partió al más allá, el 3 de diciembre de 1980, a la edad de 84 años, en la ciudad de Orsay, Francia. La respuesta a esta interrogante recae en que la sociedad británica no tenía las circunstancias necesarias para que algún líder fascista llegara al poder. Ya que si analizamos el ascenso del fascismo en Italia, y el nacionalsocialismo en Alemania, nos podemos dar cuenta de un patrón, y es que los dos países atravesaban crisis económicas y políticas. Como por ejemplo Italia, que no había quedado conforme con los territorios obtenidos después de la Primera Guerra Mundial, y eso ocasionó un sentimiento de nación herida. En conjunto a una crisis económica, que generó un descontento con el sistema liberal tradicional, y junto con ello, el ascenso de ideologías como el comunismo, que amenazaba a los sectores más conservadores y tradicionales de Italia. Todo esto terminó generando el auge del fascismo italiano. Aunque en mi opinión, el peor de los casos era el de Alemania. Ya que después del fin de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles había impuesto enormes restricciones a Alemania, ya que perdieron varios territorios como Alsacia y Lorena, todas sus colonias alrededor del mundo, y la desmilitarización de la zona de Renania. Además de tener que pagar enormes reparaciones de guerra, que por cierto no se terminaron de pagar hasta el año 2010. Lo que provocó una crisis económica inmensa, y una enorme hiperinflación, siendo una de las mayores hiperinflaciones de la historia. Esta situación la supo aprovechar muy bien cierto personaje con bigote, para finalmente alcanzar el poder en 1933. Y en el Reino Unido esto no fue así. Para empezar, el Reino Unido había sido parte del bando ganador de la Primera Guerra Mundial, por lo que no se podía haber generado ese mismo sentimiento que los alemanes e italianos sí sintieron. En segundo lugar, la crisis económica de 1920 a 1921 no fue tan devastadora como la crisis alemana, así que obviamente no tuvo el mismo efecto político. Aunque la Gran Depresión sí llegó a afectar al Reino Unido, y sí hubo un relativo mayor apoyo de la población hacia Musli, pero después ese pequeño apoyo fue desapareciendo poco a poco. Por ejemplo, en 1934, cuando la BUF alcanzó su mayor pique de popularidad, la tasa de paro era todavía bastante alta, pero para 1939, esta tasa de paro disminuyó más de un 50%, lo que corresponde con la pérdida de miembros de la BUF. Luego de eso, tenemos el aspecto político. Tanto Italia y Alemania tenían sistemas políticos bastante débiles, que facilitaron el ascenso al poder de sus posteriores figuras gobernantes. En cambio en Reino Unido, existía un sistema parlamentario bastante fuerte, además de un mayor control sobre las milicias de los partidos, esto para evitar una especie de marcha sobre Roma en Londres. Y esto obviamente dificultó bastante que Musli pudiera tomar el poder por la fuerza, tal como lo había hecho Mussolini en Italia unos años antes. El legado de Musli y su movimiento es bastante controversial. O al menos en Europa, ya que en esta parte del mundo, Musli es casi un completo desconocido. Pero en Europa, y más específicamente en Reino Unido, es repudiado por una gran mayoría de personas, debido a su asociación a las ideas del señor del bigote. Y otros pequeños sectores todavía reivindican su figura. Las ideas de Musli fueron apoyadas por algunos grupos nacionalistas de manera implícita, como el Frente Nacional, en la década de los 70 y 80, y también por el Partido Nacional Británico, los cuales retomaron elementos de su discurso nacionalista y anti-inmigración. Sin embargo, estos grupos evitaron identificarse abiertamente con las ideas de Musli, debido a su pésima imagen.
En conclusión, Oswald Mosley dejó un legado extremadamente controversial. Así que sin nada más que decir, espero que haya gustado este video. Si fue así puedes regalarme un like, también te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo, y por último, te recuerdo que ya tengo activada la función de miembros del canal, y los super gracias, en caso de que me quieras dar algo de dinero por mi labor. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.